Bueno, hoy vamos a hablar de las estrellas, de varias cosas que nos conciernen las estrellas y algo también sobre la estructura estelar, no solo, digamos, no solo la parte externa, sino también su estructura y su evolución, que se me pasó ponerlo aquí. Pero vamos a hablar también de eso. Y pues va a estar dividido en dos partes, como siempre. Entonces en esta primera parte vamos a tratar de cubrir lo máximo posible sobre, digamos, las características externas, lo que podemos observar, lo que podemos observar en general. Entonces, si, digamos, ya lo hemos dicho varias veces que uno de los grandes problemas, o digamos, algo que siempre estaba por ahí taladrando la cabeza de los astrónomos, era la- saber si las estrellas se estaban moviendo al nosotros movernos o no. Entonces recuerdan que ese era uno de los argumentos en contra del modelo heliocéntrico, porque se decía si la Tierra se está moviendo, entonces se deberían ver las estrellas moviéndose unas respecto a las otras. Pero pues, digamos, la contestación a eso, más adelante cuando fue aceptado más el modelo heliocéntrico, era, no, lo que está pasando es que las estrellas están tan lejos que no las vemos moviéndose. Pero de todas maneras seguía la duda, bueno, pero de todas maneras algunas deberían estar lo suficientemente cerca como para, digamos, a medida que iba avanzando la ciencia, digamos, del 1500 hasta ahora, pues estaba la pregunta si se fuera posible detectarlo, entre mejores telescopios tuviéramos, entre mejores observaciones pudiéramos hacer, de pronto ahí sí podíamos detectar esos movimientos pequeños de las estrellas aparentes en el cielo, al nosotros desplazarnos, a la Tierra moverse alrededor del Sol. El principio que hay detrás de esto que llamamos el paralaje, que es precisamente la manera como vamos a medir esa distancia, es a través de la triangulación. ¿Sí? Si nosotros estamos observando un objeto lejano, o cualquier objeto realmente, no tiene que ser lejano, si estamos observando algún objeto y nosotros cambiamos de posición y volvemos a ver ese objeto y podemos medir el ángulo que subtiende el objeto al verlo desde diferentes puntos de vista, al cambiar nuestra posición, si podemos medir este ángulo, entonces podemos deducir que hay un triángulo ahí o podemos abstraer un triángulo ahí y entonces de ese triángulo conociendo las propiedades de ese triángulo, yo puedo entonces inferir cuál es la distancia al objeto simplemente utilizando trigonometría y pues conociendo cuál es la línea de base, es decir, cuál es la separación entre los dos puntos de vista con los cuales observé el objeto. Y con esta información entonces yo puedo conocer la distancia al árbol. Perdón, para atrás. Entonces, pues esencialmente este tema del paralaje comienza mucho antes del paralaje estelar. Una de las medidas importantes que se querían tomar para los astrónomos era medir la distancia de la Tierra al Sol. ¿Sí? Y para eso se requería una muy alta precisión para poder medir esta cantidad que llamamos la unidad astronómica. ¿Sí? Que es qué distancia hay en promedio, porque pues ya sabemos que esa cambia durante el año, qué distancia hay en promedio entre la Tierra y el Sol. Entonces, resulta que lo que se mide para poder medir esa unidad astronómica es el paralaje solar. ¿Sí? Es decir, nosotros miramos el Sol desde diferentes puntos de vista, ¿sí? Desde un punto de vista aquí, por ejemplo, ¿sí? Digamos a mediodía y por aquí, perdón, por aquí despuesito del mediodía, aquí cuando se va acostando el Sol y entonces se va a subtender un arco y entonces si se ve que la posición del Sol cambia ligeramente al hacer eso, pues obviamente eso no es nada sencillo de ver, pero si se ve que esa posición cambia un poquito, entonces si conocemos esta distancia por medio del radio de la Tierra, que eso ya lo conocemos desde Eratóstenes, entonces yo puedo deducir cuál es esta distancia, ¿sí? Con una simple relación trigonométrica, que es esa unidad astronómica va a ser el radio de la Tierra multiplicado por la cotangente de este ángulo de acá. El ángulo que yo voy a tener que medir, o sea, tengo que medir cuál es. ¿Listo? Entonces Aristarco y Ptolomeo usaron una medida de 3 grados. ¿Sí? Digamos, de ahí se deducía que la unidad astronómica sería 7 millones de kilómetros. Ya sabemos que eso es muy bajito. Pero con ese valor se quedó la humanidad durante muchísimos siglos. Entonces los astrónomos árabes se confiaron en esa medida, Tycho Brahe también se confió de esa medida del paralaje solar. Kepler
utilizando datos de Brahe, ¿sí? Que Brahe no tuvo tiempo de estudiar, pero Kepler sí. Entonces él dedujo que no, que ese paralaje era muy grande. ¿Sí? Perdón, dije 3 grados, no, perdón, 3 minutos de grado. 3 sesentavas partes de un grado. Kepler dedujo que no podía ser tan grande, tenía que ser un poco menor, tenía que ser, no podía ser mucho mayor de 1 minuto de arco, o sea, una sesentava parte de un grado. Al poco tiempo, otro astrónomo, Wendelin o Wendelinus, conocido, también conocido como Wendelinus, lo estimó mucho mejor y se dio cuenta que era mucho más pequeño. O sea, se dio cuenta que ya no era 7 millones de kilómetros la distancia del Sol, sino mucho mayor. ¿Sí? O sea, un paralaje más pequeño corresponde a una distancia más grande. Él estimó que era 15 segundos de arco. ¿Sí? Más adelante, a final del siglo XVII, entonces los astrónomos del Observatorio de París, Cassini y Richer, basados en trabajo cartográfico que había hecho Picard antes también, o sea, otro francés, midieron 9 segundos de arco, ¿sí? O sea, no muy lejos del valor real, ¿listo? Para ese ángulo. Entonces, también en el siglo XVII se propuso una medida mucho más precisa del paralaje solar, que era a través de lo que se conoce como un tránsito de Venus. Y es que a veces Venus se ve que pasa a través del disco solar, de vez en cuando ocurre eso. Y pues cuando ocurre eso, entonces si yo estoy observando ese mismo tránsito desde diferentes puntos de la Tierra, entonces yo voy a ver, por ejemplo, visto desde abajo, voy a ver a Venus por aquí arriba, pero si estoy desde aquí arriba voy a ver ese mismo tránsito desde aquí abajo. ¿Listo? Y entonces, ¿qué voy a medir? Pues este ángulo que es precisamente al que nos estamos refiriendo cuando hablamos del paralaje. ¿Sí? O sea, yo puedo deducir entonces, comparando estos dos triángulos, este triángulo de acá, este triángulo de acá, voy a poder deducir cuál es la distancia de la Tierra al Sol. Un tránsito de Venus, esta es una imagen tomada con el Solar Dynamics Observatory, es cuando Venus, por ejemplo, vista desde la Tierra, esto no es visto desde la Tierra, es visto desde el SDO, pero de todas maneras es igual, se ve entonces el puntico, el lunar que es Venus pasando por delante del disco solar. Eso es como un eclipse, un pequeño eclipse venusino, que así lo queremos llamar. Y entonces si yo lo estoy viendo, si yo veo ese mismo paso, pero lo veo diferente, entonces yo puedo deducir el ángulo, ¿sí? Puedo deducir esa triangulación. ¿Listo? Entonces esencialmente el método es el siguiente. Tengo que medir la distancia entre los dos puntos de observación, o sea, yo me paro aquí en la Tierra, y entonces miro desde aquí arriba a ver cómo veo el tránsito, lo veo así. Y miro desde aquí abajo, miro el tránsito, lo veo así. ¿Listo? Entonces yo, si mido esta distancia, ¿listo? Y mido entonces cuál es la diferencia angular sobre el disco solar, o sea, comparado con el disco por donde veo que está pasando Venus. Entonces puedo utilizar trigonometría para deducir cada uno de estos ángulos, pues que son el mismo, o sea, estos triángulos son semejantes. Entonces este ángulo y este ángulo van a ser el mismo. Y entonces voy a utilizar las distancias relativas, ¿sí?, conocidas para encontrar la distancia entre la Tierra y el Sol. Ahora, como dice el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Por qué? Porque están exagerados estos dibujos de aquí atrás, del paralaje solar, ¿sí? de cómo se ve el tránsito de Venus para medir el paralaje solar. Este dibujo de aquí atrás es exagerado, esa diferencia no es tan grande, esa diferencia es muy pequeñita, es muy bajita, pues precisamente es del orden de ese paralaje. Entonces, este es un dibujo de dos de esos tránsitos de Venus. Este es uno, el de aquí arriba es uno, y el de aquí abajo es otro diferente. Este que vemos aquí abajo, este es otro diferente, ¿sí? O sea que este es un tránsito y estas diferentes lineecitas que se ven ahí, eso es visto ese mismo tránsito desde diferentes puntos de vista, ¿sí? O sea, cada una de esas líneas que dice 1, 2, 3 y por acá 4, cada una de esas lineecitas es el trayecto de Venus a través del disco solar visto desde diferentes puntos de vista en la Tierra. Ustedes ven los puntos de vista desde París,
desde Tahití, desde París, desde Batavia, bueno, desde diferentes lugares, latitudes muy diferentes, cómo se veía ese mismo tránsito, cómo se vio ese mismo tránsito de Venus. ¿Sí? Entonces la diferencia que ustedes pueden ver entre cada uno de estos trayectos, por ejemplo, en este tránsito de 1769 o este 1771, ven que son diferencias muy pequeñas, muy pequeñas. ¿Sí? No son tan grandes como decir, uy, primero se ve pasar por arriba, desde el norte se ve pasar por el sur y desde el sur se ve pasar por el norte, así una distancia grandísima sobre el disco solar. No, las distancias son muy pequeñitas. O sea, de todas maneras se necesitaba muy alta precisión. Entonces, con estos tránsitos se reportaron diversos valores. Cada persona reportaba un valor diferente. Cada grupo de investigación reportaba un valor diferente. Entre 8 segundos de grado, 8.55 y 8.88 segundos de grado. ¿Sí? De hecho, pues precisamente conocer esas posiciones era tan importante para la navegación que aún durante la Guerra de los 7 años hubo treguas en el mar que permitían que diferentes, por ejemplo el capitán Cook, que él llevara astrónomos a los diversos países desde donde iban a hacer estas medidas. O sea, esto era más importante que cualquier guerra que hubiera en ese momento. O sea, a pesar de que, digamos, unos franceses veían un barco inglés, si era para eso, lo dejaban pasar. Si era para tomar medidas astronómicas, lo dejaban pasar. ¿Sí? Se necesitaba, o sea, era tan importante para el progreso de la navegación, la astronomía de alta precisión, que esas misiones se dejaban pasar libremente. Entonces, esos valores se reportaron de diversas maneras. Y más adelante volveremos a este tema del paralaje solar. Pero esto es simplemente para hacernos una idea que esto de la astronomía de alta precisión, de posición de alta precisión, viene ya desde bastante tiempo. Entonces, el paralaje estelar, que es un poco diferente, pero en esencia digamos, el espíritu es parecido, que es el espíritu de la triangulación, ¿no? De cómo puedo a través de un triángulo, a través de conocer la línea de base de ese triángulo y a través de conocer el ángulo, entonces yo voy a poder deducir esa distancia, simplemente con trigonometría. Entonces, esta vez el paralaje solar es, digamos, tomando diferentes puntos sobre la Tierra, pero el paralaje estelar no. Para el paralaje estelar pues tenemos que tratar de movernos lo máximo posible, y estando sobre la superficie de la Tierra, lo máximo que nos podemos mover es de un lado del Sol al otro lado del Sol. O sea, lo que me demoro 6 meses recorriendo 6 meses del año. O sea, miro un campo estelar hoy y lo miro en 6 meses y voy a ver si algunas de las estrellas cambiaron de posición. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, desde el punto A, ¿sí? Si esa es la órbita de la Tierra y yo estoy aquí parado en el punto A y veo este campo de estrellas, entonces yo voy a ver la estrella roja aquí entre las dos estrellas, estas dos estrellas de acá. Y voy a ver esas estrellas así. La estrella rojita la voy a ver más pegada a las dos de arriba que a las de abajo. Pero si yo veo ese mismo pedazo de cielo, ahora 6 meses después, exactamente 6 meses después, miro ese mismo pedazo de cielo, entonces yo espero que la estrella que yo estoy observando haya cambiado de posición respecto a las otras que de pronto están mucho más lejos. Obviamente esto es un poco como pescar, porque yo realmente no sé a priori dónde están las estrellas. Yo simplemente voy a esperar que unas no cambien y unas sí. Y eso era lo que todos los astrónomos estaban tratando de buscar, ver por lo menos las más cercanas, ver si se podían ver, si podíamos encontrar su paralaje. Pero durante mucho tiempo no se podía ver, o sea, la precisión de los instrumentos no era la suficiente y las estrellas todas se veían fijas, ninguna se veía que cambiara su posición. Ya lo sabemos que es porque el paralaje mínimo, que es el que hay de aquí digamos, el que se observa de Alpha Centauri, a Próxima Centauri, ¿no? Es 0.76 segundos de arco, o sea, menos de un segundo de arco, ¿sí? Menos de una 60ª parte de una 60ª parte de un grado, una 3.600ª parte de un grado, es muy pequeño. Entonces, en la búsqueda del paralaje, de mucha gente que se dedicó a hacer observaciones minuciosas del mismo pedazo de cielo varias veces al año, entonces hubo muchos descubrimientos, digamos, indirectos, o más bien inesperados. Uno de estos descubrimientos inesperados, por ejemplo, fue de Halley, quien descubrió, comparando las medidas que él tomó, o medidas recientes, de la posición de Sirio y la posición de Arcturus, de dos estrellas en el cielo, se habían desplazado respecto a los datos que había tomado Hiparco. Se habían desplazado medio grado, que eso sí es harto, medio grado es ya bastante visible,
y bastante medible. Entonces él se dio cuenta que las medidas de Hiparco versus las medidas más recientes no cuadraban. Entonces él dijo, debe ser que esas estrellas se han desplazado, ¿sí? O sea, que esas estrellas han cambiado de posición por sí mismas, no porque la Tierra haya cambiado de posición, nada de eso, simplemente porque esas estrellas se movieron respecto a otras que es así, no se veía, no era tan notorio ese movimiento. Y entonces ese movimiento de las estrellas, ese movimiento que no depende de nuestra posición, sino simplemente ya se van desplazando solas, se llama el movimiento propio estelar. Es propio porque es propio de las estrellas, es el de ellas, no el de nosotros. Entonces el movimiento propio más conocido actualmente es el de la estrella de Barnard, que es una estrella relativamente cercana a 6 años luz, pero fue descubierta mucho más adelante de todos estos siguientes descubrimientos que les voy a contar sobre el paralaje a finales del siglo XIX, pero les muestro aquí esta animación de la estrella de Barnard para que se den cuenta que es bastante notorio. Es de 10 segundos de arco al año. ¿Sí? O sea, en un año se desplaza 10 segundos de arco. ¿Sí? Es, digamos, más de lo que se puede observar Próxima Centauri, por ejemplo, Alpha Centauri, son bastante cercanos, desplazándose, que es menos de eso, ¿sí? En 6 meses. Entonces es digamos, notorio, pero lo que pasa es que la estrella de Barnard no era muy brillante, o no es muy brillante, entonces por eso no fue conocida antes. ¿Sí? Ahorita todo este tema del brillo también va a entrar muchísimo acá, va a entrar muchísimo en juego. Entonces, las primeras personas que pudieron tomar medidas de paralaje, ¿sí? Fueron Bessel y casi al mismo tiempo Henderson y casi al mismo tiempo Struve. Pero el primero fue Bessel, que midió el paralaje de 61 Cygni. ¿Por qué en 61 Cygni? Porque 61 Cygni era una estrella a la cual se le conocía movimiento propio, así como el que les acabo de mostrar. Entonces él dijo, de pronto si vemos el movimiento propio también vamos a poder ver el paralaje. Y efectivamente lo logró medir. Bueno, Bessel comenzó, él era oficinista en una oficina mercantil, o sea, de barcos mercantes que viajaban por todo el mundo. Y entonces él quería independizarse, y para independizarse se comenzó a tomar cursitos aparte, así lo que llamaríamos la virtualidad. Él solito cogió libros y se puso a estudiar, para independizarse. Entonces él decidió estudiar navegación, y al estudiar navegación pues le tocó estudiar astronomía, y digamos se volvió tan bueno que eventualmente terminó siendo parte del gremio de astrónomos en su momento en Inglaterra. Y entonces él publicó un libro llamado Fundamentos de Astronomía, Fundamentación de Astronomía, como se llama este curso, en 1818, con un catálogo de 3000 estrellas, con una incertidumbre en la posición de algunos segundos de arco. O sea, él ya podía, digamos, apuntar hacia una estrella y decir la posición exacta con una incertidumbre muy pequeña, de menos de segundos de arco. Entonces, él logró hacer eso porque él se dedicó a pensar en los instrumentos también. O sea, él dijo, bueno, ¿qué puede dar lugar a error en la medida? Entonces se dio cuenta, por ejemplo, los instrumentos con diferentes temperaturas, entonces por ejemplo se contraen y se expanden, y entonces eso puede marcar errores. Por ejemplo, la humedad, porque muchos de los instrumentos tenían armazones de madera, y eso también causa que los instrumentos se descuadren. Entonces él estudió esas fuentes de esos errores, y al compensar esas fuentes de esos errores fue que logró reducir la incertidumbre en las medidas. Entonces él encontró esa estrella 61 Cygni, que tiene un movimiento propio comparativamente grande, no tan grande como el de la estrella de Barnard. El de la estrella de Barnard es el doble, de 5.2 segundos de arco al año. Y entonces él logró ver lo que estamos ilustrando acá. Esto es precisamente ver la estrella 61 Cygni con 6 meses de diferencia, ¿cierto? Y ver que cambia su posición ligeramente. O sea, hoy y en 6 meses, hoy en 6 meses, hoy en 6 meses, vamos a ver que va a cambiar su posición un poquitico. Pero Bessel era el primero que podía, digamos, entendía lo suficiente el origen de los datos, o sea, el origen instrumental de los datos, como para poder reducir las fuentes de error. Si esto es sumamente importante cuando uno quiere analizar datos, es entender de dónde salen.
¿Sí? Si uno no entiende de dónde salen, es muy difícil uno entender qué están diciendo los datos. ¿Sí? Entonces Bessel fue el primero en ser tan bueno analizando los datos que logró encontrar esto que muchos astrónomos habían intentado buscar durante siglos. Aquí entra el juego de, precisamente Bessel pues fue uno de estos grandes pioneros de, de analizar datos y de encontrar las fuentes de incertidumbre. Digamos, fue partícipe, por así decirlo, de esto que llamamos astroestadística, que es precisamente relacionado con la probabilidad. Esto lo había estudiado muchísimo Huygens, por ejemplo. Huygens le gustaban mucho los juegos, o estudiarlos, no sé si le gustaban los juegos de azar, le gustaba estudiar los juegos de azar, y publicó un libro sobre los juegos de suerte. O sea, como cuando uno está jugando Texas Hold'em o no sé, otros juegos como uno más sencillo, Generala, no sé si lo conocen, que es el del cubilete. Juegos de probabilidades que uno dice, si por ejemplo, o en el parqués, sí, eso es como el parqués. Si yo necesito que me saque un doble 6 o un doble 1, pues yo ya sé que hay cierta probabilidad de que eso salga. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo fichas en la cárcel y necesito sacar las 4 fichas en la cárcel y necesito sacar un doble 6 o un doble 1, la probabilidad de que eso ocurre es 2/36, 2 en 36. ¿Sí? Porque son 36 combinaciones posibles de dados y solo 2 me sirven, el 1-1 y el 6-6. No me sirve nada más para salir de la cárcel. Entonces es 2/36, es la probabilidad que yo tengo para salir de la cárcel. Si me dejan a mí lanzar 3 veces los dados, entonces 3 veces eso. ¿Sí? O sea, cada vez voy a tener 2/36, 2/36, 2/36. ¿Sí? Entonces Huygens estudiaba eso. Halley también, más adelante, él estudiaba digamos, los datos de demografía, y él fue esencialmente el inventor de la demografía cuando él publicó, por ejemplo, sus tablas de mortandad, que él precisamente dijo, bueno, para diferentes personas tienen diferentes tasas de mortalidad. Por ejemplo, los bebés en esa época, los niños, la tasa de mortalidad era altísima, pues porque cualquier gripa que le diera a un niño, pues eso era gravísimo. Y también pues para la gente mayor, pues obviamente estaban en ciertos riesgos. Entonces él publicó analizó los datos de mortalidad y él publicó tablas, las famosas tablas de mortandad de Halley. Y entonces fue de las primeras personas en incursionar en inventar esta área de la demografía. Gauss también fue el que sentó ya las bases teóricas para la probabilidad, para la estadística, gracias a su descubrimiento de la distribución normal, o su planteamiento de la distribución normal, y su descubrimiento también del método de mínimos cuadrados para poder estimar algún parámetro de algún proceso que yo pienso que ocurre. Recordemos que él lo hizo para descubrir la posición de Ceres, ¿sí? Que Ceres lo había encontrado un astrónomo italiano y se le perdió, y entonces Gauss llegó y dijo, no, con los poquitos datos que usted tomó, yo puedo reconstruir los parámetros orbitales y decir dónde va a estar. Efectivamente fue a mirar, gracias a la reconstrucción estadística de los parámetros orbitales, y encontró a Ceres. Entonces, más adelante, Encke, del cometa de Encke, que hemos hablado anteriormente, aplicó este método, todos estos métodos para determinar el paralaje solar, porque, claro, como les dije, mucha gente con todos estos tránsitos de Venus, reportaba cada uno un valor. Cada uno reportaba un valor. Uno decía 855, otro 888, otro 67. Cada uno reportaba un valor y decía, el mío es mejor. Y entonces, ¿en qué dijo? Pues cojamos todos y hacemos un análisis de todos esos reportes. Y entonces él, cogiendo todos esos datos, dijo, voy a reportar el promedio de todos esos datos junto con las incertidumbres. Entonces él dijo, es aproximadamente 8.57 más o menos 0.04 segundos de A. Y esa es una distribución de datos sacados de esa incertidumbre, es esta que les muestro aquí abajo. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la probabilidad de yo tener esa distribución de datos? O sea, porque claro, estoy diciendo, es 8.57, puede que sí, pero también puede que sea un poquito más por arriba y otro poquito más para abajo. De ese paralaje, al pasarlo pues por la cotangente, se deducen entonces, por ejemplo, estos posibles valores para una unidad astronómica respecto al valor real que ya tenemos de la unidad astronómica. ¿Sí? Entonces estaba un poquito por encima del valor real.
¿sí? Como podemos ver, acá. Eh, o sea, perdón, o sea, un valor por debajo del valor real del paralaje, como es una relación inversa, entonces un valor por debajo del paralaje real da por encima del valor real de distancia, ¿sí? Por lo que hay una relación inversa, ¿sí? Entonces por eso les dije, es más pequeño, el valor es más pequeño que el real de paralaje, pero entonces por eso da un valor más grande de distancia, ¿sí? Eso es algo que a veces no es fácil pensar, pero hay que tener en cuenta, hay que tenerlo en cuenta. Entonces hicieron otras correcciones más adelante por la velocidad de la luz y entonces ya en 1942 se cerró, digamos, el tema antes de ponerle simplemente un valor estándar a la unidad astronómica, que fue en 1942 Spencer Jones dio un valor de 8.790 segundos de grado, más o menos una milésima parte de segundo de grado, ¿sí? Y eso entonces ya fue como la máxima precisión posible para ese valor. Y entonces ya se llegó al valor actual de lo que se conoce como una unidad astronómica. Cada vez, desde 1857 hasta 1942, cada vez que se lograba un dígito más de precisión en este valor, eso costaba años y años y horas de trabajo de investigadores para poder lograr la siguiente precisión, el siguiente dígito en precisión. Bueno. Entonces, ¿cómo se cuantifica el paralaje? El paralaje se cuantifica, como les mencioné, es tan pequeño que normalmente se mide en segundos de arco y menos de segundos de arco, pues como les dije, la estrella más cercana tiene un paralaje muy pequeño, menos de un segundo de arco. Entonces, por eso, si yo tomo por ejemplo una estrella cuyo ángulo que yo subtiendo al pasar de ir hoy a ir en 6 meses para observar esa misma estrella, si ese ángulo que se subtiende es un segundo de arco, este que veo acá, entonces voy a decir esta distancia es un parsec. ¿Listo? Entonces veo hoy esta distancia, veo en 6 meses ese ángulo, esta posición, veo en 6 meses esta posición, deduzco entonces respecto a otras estrellas fijas que no se hayan movido en esos 6 meses, mido ese arco segundo, entonces este ángulo, que es de hecho la mitad del ángulo total que se subtiende, realmente no es el ángulo completo, sino es solo la mitad porque es el ángulo respecto a las estrellas fijas, voy a decir que esa distancia la voy a llamar un parsec. ¿Listo? Es una distancia aproximadamente 3.26 años luz. Si miro otra estrella cuyo ángulo que se subtiende es medio segundo de arco, o sea, la mitad de la anterior, entonces voy a decir esa distancia es 2 parsec. ¿Listo? El paralaje va a ser inversamente proporcional a la distancia. ¿Sí? Si una estrella, yo veo que el ángulo que se subtiende es 1/3 de segundo de arco, entonces esa distancia la voy a llamar 3 parsec. ¿Listo? Entonces, específicamente la fórmula que voy a utilizar es esta que se ve aquí abajo. ¿Listo? Es la distancia en parsecs va a ser simplemente el inverso de el paralaje en segundos de arco. Entonces, si el paralaje en segundos de arco es 1, entonces el inverso de 1 es 1, entonces es un parsec. Si es 1/3 de parsec, si el paralaje es 1/3 de un arco segundo, o un segundo de arco, entonces 1 sobre 1/3 da 3, o sea que la distancia es 3 parsec. Entonces parsec es una unidad de distancia que corresponde al inverso del paralaje. ¿Listo? Alfa Centauri, por ejemplo, está a una distancia de 4.22 años luz o 1.29 parsecs. Su paralaje es de hecho entonces 3/4 aproximadamente de un segundo de arco. ¿Sí? Y aquí la vemos, Alfa Centauri, la estrella más brillante de la constelación del Centauro. Y esto es, la vemos aquí comparado con el resto del cielo, la Cruz del Sur. La vemos si tenemos una línea amplia visión hacia el sur, la podemos ver ciertas
épocas del año sin problema. ¿Cómo se interpreta el paralaje estelar? Para el paralaje también hay incertidumbres, hay errores. Entonces a veces se puede reportar un paralaje de la siguiente manera, como el valor del paralaje y la incertidumbre a veces es ese mismo valor. Entonces yo diría, uy, eso es gravísimo, porque ¿cómo va a ser de incertidumbre en el valor igual que el mismo valor? Pero no hay que temer, porque de hecho lo que eso significa es que si el paralaje tiene la incertidumbre igual a su mismo valor, significa que puede estar entre 0 y el doble del valor. Si yo les digo, por ejemplo, la incertidumbre es x más o menos ese mismo x, entonces significa que puede ser o 0 o 2x. ¿Sí? Ese es el intervalo donde yo voy a encontrar mi valor. Si es x, x menos x o x más x es 0 o 2x. Ese es todo el intervalo donde yo puedo esperar encontrar el número. Entonces eso significa que el paralaje puede ser o 0 o 2 veces ese valor. Pero un paralaje 0 significa que no vi desplazamiento. 0 significa no veo paralaje. O sea, la estrella puede estar infinitamente lejos. Entonces, para resumir o para dar un ejemplo de lo que acabo de decir, si yo doy el paralaje de una estrella como una centésima parte de un segundo de arco, con una incertidumbre igual, significa que su valor puede estar entre 0 y el doble, o sea, 0 y 0.02 segundos de arco. Un paralaje de 0 significa el infinito, porque no vi que se moviera la estrella, entonces debe estar lejísimos. 0.02 pues es una 50ª parte de un segundo de arco. En parsecs, o sea en distancia, sería 1 sobre una 50ª parte, o sea 50 en parsecs, pues 50 parsecs. Entonces significa que esa estrella puede estar entre 50 parsecs y el infinito. O sea, lo más cerca que yo puedo decir que está esa estrella es 50 parsecs. Puede estar seguro que no está 20 parsecs, puede estar seguro que no está 1 parsec. Pero puede estar de 50 en adelante. O sea, me da como una cota mínima de distancia. Dice, la distancia mínima a la cual esa estrella está es 50 parsecs. No está más cerca que eso. A veces, al comparar con estrellas muy lejanas, se puede dar también valores negativos. Y eso pues se debe pues, a la incertidumbre de la medición. Cuando el paralaje es muy pequeño, pero por ejemplo la incertidumbre es más grande que 0, entonces a veces puede dar un valor negativo. ¿Sí? Eso puede pasar. Bueno, pero pues, perdón, los valores negativos pues no son reales, no son reales. Ahora entonces me preocupo por lo siguiente, y es por el problema del brillo y la distancia. Porque todas las estrellas brillan de maneras distintas, pero ahora que puedo saber qué tan lejos están diferentes estrellas, entonces yo ya sé que no todas las estrellas están igual de lejos ni igual de cerca, sino que hay unas más cercanas, hay unas más lejanas. Y el problema es el siguiente. Si una estrella brilla menos que otra, por ejemplo en el caso de acá, yo estoy observando un campo de estrellas y veo 2 estrellas, una que no brilla casi y una que brilla mucho. ¿Será que es que de verdad esta es intrínsecamente menos brillante que esta? ¿O será que de pronto está más lejos y por estar más lejos la veo menos brillante? ¿Sí? Ese es el problema de la distancia y el brillo. Entonces, ¿cómo hago para saber cómo estamos? Pues la solución la da pues la distancia. Porque si yo conozco la distancia a las estrellas, entonces yo digo, esa estrella no era poco luminosa, lo que pasa es que estaba muy lejos. O al revés, esa estrella no es que fuera muy brillante, simplemente estaba muy cerca. Entonces, para categorizar el brillo estelar, Ptolomeo fue el primero que lo hizo. Él agrupó estrellas en 6 grupos de magnitudes, de acuerdo a su brillo a simple vista. Él dijo, la magnitud 0 era Vega. Dijo, Vega es magnitud 0. Y si tiene magnitud por encima de 7, entonces no es visible. Es un sistema raro porque funciona al revés de lo que uno se imagina. O sea, entre más magnitud tienes porque menos brilla. Y entre menos magnitud tiene es porque más brilla. ¿Sí? Entonces cuando yo veo una magnitud con un valor negativo altísimo, eso es porque es súper brillante ese objeto. Y si veo una magnitud con un valor grande, positivo, es porque no brilla casi nada y casi no se puede ver.
es contraintuitivo, pero históricamente así lo planteó Galileo. Entonces él agrupó las estrellas en 6 grupos de magnitudes. Recordemos que después Bayer, no poniéndole números, pero sí, digamos, hizo ese catálogo a simple vista de las principales constelaciones. Él dijo alfa, beta, delta, centauri, correspondiente a cuál brilla más, cuál brilla menos. Alfa la que más, beta, delta, etcétera, las que menos brillan en ese orden. Entonces Ptolomeo estableció una manera un poco cuantitativa, realmente no cuantitativa, pero aproximadamente cuantitativa, diciendo si una estrella tiene magnitud 0 es porque brilla como Vega, y si tiene magnitud 7 es porque no, o si tiene más de 7 es, o sea, digamos, 7 es ya lo que casi no se ve, esencialmente. Entonces Herschel, recordemos que él le metía mano a todos los problemas, pues como él no era de formación astrónomo, entonces él simplemente veía un problema interesante y le metía mano a eso sin asco. Entonces él fue el primero en medir el brillo estelar de forma cuantitativa comparando con el brillo lunar, ¿sí? O sea, él comparaba el brillo de la estrella con el brillo de la luna. El problema es que él utilizaba, porque la luna no brilla siempre igual, depende yo cómo la esté viendo, depende del sol cómo la esté iluminando. Y entonces él se basó en unas tablas que estaban mal. Entonces el catálogo de Herschel de brillo estuvo mal hecho. Pero él sí se inventó el sistema para que cuadrara con las magnitudes de Ptolomeo. Entonces él ajustó las medidas, él dijo, Vega, le voy a poner magnitud 0. Y él comenzó a comparar todas las demás estrellas de acuerdo a ese sistema, y entonces le puso numeritos de 0 a 7, igual que había hecho Ptolomeo, ¿sí? Pero ya de una manera mucho más puntual, ya no simplemente 6 grupos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino por ejemplo 0.1, 3.2, ¿sí? Él le puso valores ya cuantitativos continuos entre 0 y 6, o sea, él hizo cuadrar su sistema al sistema de Ptolomeo, de nuevo por razones históricas. Entonces en el sistema de Herschel algo de magnitud 0 es porque brilla como Vega, y algo de magnitud 7 es porque no es visible. O sea, el límite de visibilidad está como en 6.5. ¿Sí? O sea, si algo tiene magnitud de más de 6.5, no lo puedo ver a simple vista. A simple vista. Entonces, pues, como les dije, el sistema de Herschel fue bueno, pero las medidas fueron malas. Entonces, más adelante, Sellner, un astrónomo, digamos ya más técnico, se inventó el primer fotómetro, que es el aparato que vemos acá, donde se comparaba, él tenía la posibilidad de observar una estrella y al mismo tiempo observar una llamita constante, ¿sí? Que se podía a través de un lente ver más o menos brillante, y entonces esa llamita estándar daba precisamente esa escala de decir, ok, puedo decir, esta es más brillante o menos brillante, o sea, se podía graduar esa escala, y esa escala se podía hacer cuadrar pues con el sistema de Herschel, con el sistema de Ptolomeo de magnitudes, ¿listo? Pero pues se necesitaba esta estandarización, y esto se llama un fotómetro, que es una manera de medir la luz estándar, ¿sí? Que me permita cuantificar de manera continua, o sea, no por grupos, sino con decimales o con centesimales, decir exactamente en esta escala de brillo dónde cae el brillo de cierta estrella. Entonces, si nosotros vemos ese sistema de magnitudes, por ejemplo en esta tabla, vemos de 0, por ejemplo, sería la magnitud de Vega, ¿sí? Una magnitud de 1 correspondiente a esta escala, ¿sí? Es apenas el 40% del brillo de Vega en esta escala, porque no es una escala lineal que vaya con el brillo. Ya vamos a ver qué quiero decir con eso. Si ya me voy por encima de 6.5 en magnitud, entonces ya no voy a poder ver nada al ojo normal, ¿sí? Entonces por eso aquí esta tabla dice no es visible al ojo humano. Por encima de 6.5 el ojo humano no lo puede ver, ¿sí? Son mucho menos brillantes. También pues pueden haber magnitudes negativas, pues ¿por qué? Pues porque pueden haber objetos más brillantes que Vega. Sí, por ejemplo, Sirio tiene una magnitud como de menos, no me acuerdo cuánto es, ahorita lo miramos, menos 2 y pico, por aquí debe estar, que se me hizo menos 3, menos 1 y pico, Sí, entonces podemos tener objetos más brillantes, y por ejemplo la luna pues mucho más brillante, el sol mucho más brillante, entonces vamos a tener objetos con magnitud aparente, con magnitud menos un montón,
¿sí? Pero no hay muchos objetos muy brillantes. Los objetos más brillantes en el cielo son el Sol, la Luna y ahí en adelante, ¿sí? Pero son poquitos los que son más brillantes que Vega. ¿Cuántos? Pues nos podemos preguntar. Por ejemplo, ¿cuántos objetos son más brillantes que Vega en el cielo nocturno? 4. Solo hay 4 estrellas más brillantes eh, que Vega en el cielo nocturno, aparte del Sol. O sea, si contamos al Sol, pues habrá una más. Por debajo de menos 1, magnitud menos 1, o sea, ¿cuáles son más brillantes que magnitud menos 1? Solo hay una, que es Sirio. Sirio es la única. ¿Listo? Pero si cambio ya mi límite de la escala, entonces, por ejemplo, si me pregunto, ¿cuántas estrellas hay en el cielo nocturno que son más brillantes que magnitud 6.5? Unas 10.000, más o menos. O sea, eso quiere decir que son todas las estrellas que son visibles a simple vista en el cielo nocturno. 10.000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las demás estrellas que están ahí tienen magnitud mayor, o sea, no las puedo ver. ¿Sí? Y son las que están aquí más abajo en esta tabla. Bueno, con tiempo, yo sé que esto a veces no es tan intuitivo, pero pues por favor miren esto con tiempo, miren las diapositivas y leen esta tabla cuidadosamente. Bueno, entonces en esta escala de Herschel, que es la que usamos actualmente, tenemos diferentes límites. Entonces, por ejemplo, tenemos el límite de visión a simple vista, está por aquí en 6.57, en esta escala de magnitudes que van a ser aparentes. Ya vamos a hablar por qué se llaman aparentes. La estrella polar, por ejemplo, está por acá en esta escala. Sirio, como les dije, es la estrella más brillante del cielo nocturno. Entonces está por acá en menos 1.42. Venus es más brillante, pero Venus no es una estrella. Venus es más brillante. Lo más brillante que yo alcanzo a ver a Venus es casi magnitud menos 5. La luna llena es magnitud menos 12.5. El Sol, la magnitud es menos 26.5. Como les dije, son poquitos los objetos en el cielo que son tan brillantes, pero son muy brillantes, ¿no? Y de aquí en adelante, o sea, de Sirio en adelante, en escala de magnitudes, están todas las estrellas. Todas las que yo quiera. ¿Sí? ¿Cuál es el límite de lo que puede ver el ojo? Ya dijimos 6.5. O sea, ya una estrella de magnitud 7 ya no la veo a simple vista. ¿Qué puede ver el telescopio espacial Hubble? Todo esto, todo lo que hay entre 7, de ahí en adelante, lo que no puede ver el ojo a simple vista, todo esto lo puede ver el telescopio espacial Hubble hasta un límite de magnitud de 27. ¿Listo? Eso sí lo puede ver el telescopio espacial Hubble. Estrellas con magnitud de hasta 27. Bueno, volvamos entonces al tema del brillo ya intrínseco de las estrellas. Y es que resulta que hay una ley que me dice cómo el brillo cambia con la distancia. Es una ley del inverso del cuadrado de la distancia. ¿Sí? Este tipo de leyes ya las hemos hablado, nos referimos a esta ley, por ejemplo, para la gravedad, pero también existe para el brillo. Y significa que la energía lumínica que voy a recibir de un objeto va a disminuir a medida que yo me voy alejando. ¿Cómo? Pues con el cuadrado de la distancia. Fue Kepler el primero en intuir esta ley, aunque pues no se habla del concepto de la energía, pero sí intuir la idea de que el brillo disminuye con el cuadrado de la distancia. Entonces, ¿qué pasa? Si por ejemplo tengo una estrella a 10 parsecs y pongo un detector a ver cuántos fotones me recibe, qué tanta luz estoy recibiendo de esa estrella, entonces veo 100 fotones, suponiendo, detecto 100 fotones. Si esa estrella está ahora a 20 parsecs, entonces está al doble de distancia. O sea que el cuadrado de la distancia es 4. O sea que la veo 4 veces menos brillante. Entonces me voy al detector y voy a encontrar solo una cuarta parte de los fotones que veía de la estrella que estaba a 10 parsecs. Ahora veo 25 fotones nomás. O sea, una cuarta parte de los fotones que me llegaban de la estrella de 10 parsecs. Porque está al doble. ¿Listo? Y aquí abajito pues está el cálculo que dice eso. ¿Sí? Si es el doble de distancia, entonces es una cuarta parte de la energía que me está llegando.
¿Listo? Entonces, esa energía lumínica disminuye con el cuadrado de la distancia. Entonces, cuando yo combino esas dos ideas, la del brillo y la distancia estelar, me voy a dar cuenta de lo siguiente. Que Alpha Centauri, por ejemplo, y una estrella como Rigel, que es Beta Orionis, o sea, Alpha Centauri es la estrella más brillante del Centauro. Beta Orionis es la estrella más brillante de Orión. Ya recuerden que lo habíamos dicho que entre qué, entre Betelgeuse y Rigel no hay una diferencia importante en brillo, por lo menos que se pueda ver a simple vista. Entonces, Alpha Centauri y Beta Orionis tienen el mismo brillo aparente, ¿sí? No están en la misma región del cielo, entonces ni siquiera traté de poner una imagen que tuviera las dos, pero sí está aquí abajo una imagen de Alpha y Beta Centauri y de la cruz del sur. Entonces, el brillo de Alpha es comparable con el de Rigel, pero yo voy a hacer el paralaje y me doy cuenta que Rigel está 100 veces más lejos que Alpha Centauri. Entonces, fíjense, Alpha Centauri, la estrella más brillante de Centauro. Rigel, la estrella más brillante de Orión. Pero Rigel está 100 veces más lejos que Alpha Centauri, si yo mido el paralaje de ellas. Entonces, como el brillo disminuye con el cuadrado de la distancia, entonces un factor de 100 en la distancia es un factor de 100 al cuadrado en el brillo. ¿Sí? O sea que si Rigel está 100 veces más lejos, debe brillar 10.000 veces más para verla con el mismo brillo aparente. ¿Sí? Entonces, claro, lo que me doy cuenta es que Rigel debe ser una estrella 10.000 veces más luminosa que Alpha Centauri, intrínsecamente. O sea, si yo la tuviera cerquita, yo la vería 10.000 veces más brillante que Alpha Centauri. ¿Listo? A pesar de que en el cielo pareciera que tuvieran el mismo brillo. Y tienen el mismo brillo cuando yo pongo un detector. Pero si conozco la distancia, entonces ya sé intrínsecamente qué tan brillante estaba. Aquí abajo entonces se ve, pues, si veo todas estas estrellas, Alpha Centauri, Beta Centauri, Alpha, Beta, Delta, Gamma, Eta, de la Cruz del Sur, voy a ver que de hecho, al medir las distancias en parsecs, midiendo el paralaje, ¿no? Ya se pueden imaginar, si la distancia en parsecs es 161, es porque su paralaje es una 161ª parte de un segundo de arco. Recuerden, eso es lo que quiere decir. Entonces yo voy a poder decir, sí, aparentemente, digamos, si en un plano yo las vería de esta manera, como se ve aquí al lado izquierdo, pero en la vida real ellas no están a la misma distancia, cada uno está a una distancia totalmente diferente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, Alpha Centauri está a 1.3 parsecs. O sea que la distancia entre nosotros y Alpha Centauri es mucho más corta que entre Alpha y Beta Centauri. Entre Alpha y Beta Centauri hay 161 parsecs. O sea, perdón, 160. Ya le iba embarrando. O sea, desde Beta Centauri, Alpha Centauri está a 160 parsecs. Desde Beta Centauri nosotros estamos a 161 parsecs. ¿Sí? O sea, nosotros, Alpha Centauri y nosotros somos mucho más cercanos que Alpha y Beta Centauri. O sea, para Beta Centauri, nosotros y Alpha Centauri estamos pegaditos. Aunque para nosotros, ellos son parte de la misma constelación en el cielo, Alpha y Beta Centauri. Pero ya vemos que si fuéramos a decir, ¿son del mismo grupo de estrellas? No. Seguramente no tienen nada que ver una con la otra. O sea, en cómo se formaron, en dónde se formaron. A pesar de que aquí en el cielo yo las veo pegaditas. Bueno. Vuelvo a pasar este diagrama. Este es un diagrama que me muestra los diferentes tipos de magnitud, o sea, diferentes en la escala de magnitud aparente, pues porque realmente cada estrella puede tener su propio brillo, desde lo más brillante en el cielo hasta lo que yo no voy a poder ver o de pronto sí voy a poder ver con ayuda de ciertos instrumentos. Entonces, por ejemplo, el Sol, lo más brillante, un meteorito lo puedo ver súper brillante también en el cielo. Recuerden que utilizando esa clasificación puedo saberlo. La luna llena, luna creciente menos brillante, Venus menos brillante, Júpiter menos, Sirio, Vega. El límite de visibilidad es 6. Voy a volverlo a pasar porque está como muy rápido. El límite de visibilidad
en la escala de magnitud es 6. Aquí va a aparecer 6,5 más o menos. Si uso binoculares grandes, puedo ver hasta 7, con un telescopio 12, con el telescopio de Monte Palomar 20, con el telescopio Hale el límite fotográfico, o sea, si yo pongo una placa fotográfica, entonces yo puedo ver mucho más. Pero si yo dejo, por ejemplo, el telescopio espacial Hubble y lo dejo prendido, lo dejo recibiendo luz durante 18 horas, que es el Hubble Deep Field del que hablamos, puedo encontrar hasta más 30, o sea, puedo ver las galaxias más lejanas. ¿Listo? Bueno. Entonces, como dijimos, para resumir, si puedo medir la distancia y el brillo, puedo también calcular la luminosidad. Y por aquí vamos a dejar por ahora.